Buenas tardes, buenos días para todos. Este es nuestro quinto episodio del podcast de Web Latam y hoy, como siempre, me acompaña mi coequipero Gerardo. Bienvenido. Hola, Ale, buena tarde. Ya el quinto, qué rápido, ¿no? Sí, se pasa muy rápido. ¿Quién lo diría que llevamos en el quinto episodio? Así es. Y Eh, mira qué invitado tenemos. Mira qué invitado tenemos. Hoy nos acompaña Miguel Pérez. Miguel, bienvenidísimo a este episodio del podcast de Web Latam. Bueno, pues un saludo a Alejandra, igualmente a Gerardo. Me encuentro muy complacido de participar en este podcast y qué bueno pues tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos temas relacionados con la actividad de la tercerización y del servicio temporal. Gracias, Miguel, y muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá. De verdad, estamos muy complacidos. Para que los que no conocen a Miguel, Miguel actualmente es el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Temporales, ACOSED. Es abogado de la Universidad de Caldas en Colombia, especializado en docencia universitaria, la Universidad Santo Tomás. Tiene un doctorado en Derecho de la UNED de Madrid y ha trabajado como secretario asesor legal en la Central Hidroeléctrica de Caldas, ha trabajado como secretario general de la Universidad de La Sabana, ha sido consejero técnico para la Comisión de Empleadores de la Conferencia Internacional del Trabajo y ha desarrollado múltiples roles que han significado y que han contribuido significativamente al rol de las empresas de servicios temporales en América Latina y especialmente en Colombia. Sabemos que Miguel ha liderado muchísimos temas como la consolidación del empleo temporal, la reforma laboral y claramente esa reforma laboral que se dio recientemente en Colombia. Miguel, nuevamente gracias por asistir. Claramente este es un tema muy álgido y muy importante en este momento y por eso queremos como hacerte muchas preguntas. La primera es que queremos que nos des una valoración general de la reforma laboral que recientemente fue aprobada en el Congreso y que especialmente en lo que respecta al reconocimiento de las empresas de servicios temporales. ¿Cómo quedó eso, Miguel? ¿Cómo lo ves tú? Bien, pues nuevamente un placer poder compartir con ustedes y con todas las personas vinculadas con este podcast. Lo primero que debo hablar en términos generales de la reforma laboral que recientemente se aprobó en Colombia y que ya fue sancionada por el presidente y publicada en el diario oficial, que quedó Ajá. bajo el número 2466 de 2025. Esta ley en general pues resulta gravosa para el empresario en Ajá. el entendido que se fortalecieron las prebendas de los trabajadores formales que de hecho pues ya tienen una legislación que les favorece y les establece pues un reconocimiento de derechos laborales, prestacionales, asistencias en salud y demás. Pero se hicieron unos cambios de fondo como lo relacionado con la jornada nocturna, que aquí en la legislación anterior estaba desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana, pero entonces la adelantaron para que se iniciara desde las 7 de la noche, lo que va a implicar pues unos mayores costos para los empresarios. Igualmente en lo relacionado con la jornadas o los festivos, digamos las jornadas laborales en los días festivos, que tenían un recargo del 75%, pero ahora gradualmente en 3 años van a llegar al 100% de recargo, lo que también implica pues una carga adicional económica en el tema de la contratación. Y aquí hay un tema, digamos, que es creo que muy particular de nuestra legislación, que es lo relacionado con los aprendices que llamamos aquí, que son personas que se vinculan a las empresas dentro de una cuota que la ley les establece, de número de aprendices, que son personas que van a tener una etapa lectiva de capacitación y de preparación profesional en las áreas o en algunas de las áreas respectivas de una empresa, y tienen una parte de práctica que complementa esa parte lectiva dentro de la misma empresa para que queden totalmente o muy preparados en la parte profesional para ya que queden vinculados al sector empresarial donde se les necesite
con Ujú. una capacitación ya más práctica y más acorde con las necesidades de las empresas. Pero Oye, aquí, Miguel, sí. una pregunta. ¿El sueldo de los aprendices lo da el gobierno? Te pregunto porque acá en México, bueno, yo estoy en México y hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro y por lo que estás comentando es algo muy similar, ¿no? Que es la primera vez que los jóvenes llegan al mundo laboral. Durante ese año, ese primer año, el gobierno paga su sueldo y las empresas fungen como capacitadores, ¿no? Los capacitan para que se puedan incorporar. Aquí esa etapa, digamos, para poner el equivalente del año de lo que me comentas en México, sería una etapa, digamos, de capacitación, de parte teórica y práctica, Ok. hasta la ley laboral recientemente aprobada, no implicaba un vínculo laboral ni una naturaleza jurídica de trabajador, sino era un aprendiz que no tenía un Ujú. reconocimiento salarial como el resto de trabajadores, no tenía un reconocimiento de trabajador, sino era un estudiante Ok. que se capacitaba y se le hacían algunos reconocimientos pues, de transporte y algunos aspectos vinculados De apoyo. de apoyo. Pero ese apoyo, digamos, no se lo daba el Estado, se lo daba la empresa respectiva donde estaba realizando esa etapa de formación. Ahora el cambio es sustancial y que eso pues genera una carga importante adicional a las empresas, haciendo una anotación previa que por ley los aprendices se establecen sobre un número determinado de trabajadores, es decir, que se tiene que tener un aprendiz por cada 20 trabajadores Ok. de la empresa. Y entonces, en este momento, con la nueva ley, eh, se conserva de la antigua, voy a hablar de lo que se conserva, de la antigua se conserva que en el caso de que la empresa no asuma el aprendiz en la capacitación efectiva, lo monetiza, es decir, tiene que pagar, en este caso al SENA, Ok. una determinada suma de dinero por la no vinculación del aprendiz. Eso sigue vigente en la nueva norma, que tiene que monetizar el aprendiz. O lo tiene por la exigencia de la norma o lo paga, digamos, Ok. o lo paga. Ahora, el cambio sustancial con la nueva ley es que ese aprendiz adquiere la naturaleza de trabajador. O sea, es un trabajador como cualquier otro trabajador, queda con un vínculo laboral, con contrato laboral formal y se le reconocen pues todas las condiciones de un trabajador. Entonces esto implica que va a tener salario, que tiene prestaciones. Entonces ya, digamos, teóricamente es un aprendiz porque es un aprendiz, pero en la práctica se maneja como un trabajador. Entonces Sí. esto genera, pues se entiende, pues una carga adicional a las empresas que económicamente pues les va a incidir de manera importante. Y lo otro es que si no vinculan al trabajador, en este caso aprendiz, entonces tienen que monetizar. Lo que se prevé y es lo que se comenta es que esto va a incidir de alguna manera en que haya una menor vinculación de trabajadores, es decir, un menor empleo eh, en el sector empresarial y vaya a haber una mayor monetización. Es decir, que lo que se intuye es que el empresario va a preferir monetizar y no vincular aprendices. Vamos a ver qué pasa en el desarrollo de la norma, porque está muy reciente, porque se aprobó creo que el 26 de junio pasado entró en vigencia, pero una de las cosas que se espera es precisamente ese impacto, ¿no? Ok. Que en teoría, y digo, por lo que comentas y por lo que vivimos acá en México, supongo que lo que busca el gobierno es que más bien estas personas que entran como aprendiz después puedan ser un empleado directo, ¿no? De la empresa. Y lo que nos comentas saldría un poco al revés, porque las empresas preferirían pagar. Exactamente, no vincular el aprendiz. Y el otro aspecto que creo que es un poco diferente con lo que comentaba Sergio de México es que aquí el valor del aprendiz no lo cubre el Estado, sino lo cubre es la empresa. La empresa. Ok. Y por otro lado, si no lo vincula, entonces monetiza. De todas maneras, es un También tiene que costo para la pagar. empresa. Por un lado, lo tenga o no lo tenga, es un costo para la empresa. Entonces, en ese Efectivamente. sentido, la reforma laboral establece, como lo comentaba yo en principio, pues una serie de cargas económicas adicionales a las que
se tenían, que lo que prevé es que de alguna forma va a afectar la vinculación de trabajadores al mundo laboral, lo que veremos en la ejecución de la reforma próximamente. En lo que tiene que ver con otros aspectos, pues tenemos que se suprimieron las horas extras, ¿no? Digamos, más que las horas extras, la solicitud de autorización de horas extras al ministerio por parte de las empresas cuando éstas se iban a utilizar. Eso era un trámite engorroso, demorado a veces, y que no tenía en el fondo razón de ser. Entonces esto pues sí es un punto, yo creo que favorable, en el sentido de que ya no dejó de existir esa obligación de solicitar autorización para horas extras de los trabajadores, aunque se mantiene pues lógicamente la facultad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo para verificar cuando lo considere oportuno si se están manejando bien en las empresas el tema de las horas extras. Ujú. En cuanto a lo que tiene que ver particularmente con la tercerización, aquí sí tuvimos desde el principio, como tal vez ha sucedido en otros países latinoamericanos, una posición en contra, particularmente en lo que tenía que ver con la actividad que se realiza a través de las empresas de servicios temporales. Ujú. He entendido de que desde el primer momento, cuando se iba a radicar por primera vez el proyecto de reforma laboral, las declaraciones del gobierno en cabeza de la ministra del Trabajo de entonces, Gloria Inés Ramírez, fueron claras en el entendido de que el propósito era acabar, no era otro el término, sino acabar con las empresas de servicios temporales. En eso el tema pues se puso delicado para nosotros porque se recogen los argumentos, digamos, generales que voy a mencionar, que se han venido esgrimiendo en los diferentes países latinoamericanos, de que esta es una actividad precaria, que es una actividad que desconoce El discurso, el de los discurso que derechos, existe, ¿no? En toda Latinoamérica y que... el discurso tradicional, ¿no? Ujú. Que se desconocen derechos de los trabajadores, que es una precarización del empleo, que no favorece la estabilidad del trabajador, la formalización del trabajador, que se Ujú. presta para varios abusos, que aquí se trata de un trabajador temporal y que lo que hay que buscar son trabajadores a término indefinido, estables, no precarios en ese sentido, y que por otro lado también uno de los argumentos es que si es temporal, eh, pues que las empresas contraten directamente. ¿Por qué tienen que contratar un temporal Ujú. si lo que pueden hacer es contratarlo directamente y no temporales? Porque también muchos tienen la errática o errada idea de que estos son trabajadores que reemplazan trabajadores permanentes de las empresas usuarias. Es decir, hay Ok. varias inconsistencias en el planteamiento crítico con respecto a nuestra actividad. Esto nos generó como dos aspectos para enfrentar el tema. Eh, Uno, desde el gremio nos propusimos realizar una planeación estratégica de la actividad del gremio orientada a enfrentar esta crisis sustancial, porque era un reto. O salimos adelante o nos borran del mapa. Aquí no hay Ujú. término medio. Y así lo enfocamos desde el principio. Entonces, una vía era precisamente eh, esa. Y la otra vía colateral a la planación estratégica es que teníamos que remozar la terminología a utilizar para poder poner novedoso el sector. Es decir, Desvincularse un poco de la idea, ¿no? Pasada. yo creo que más que la idea en el fondo es de la presentación de la idea, ¿no? De Ah, la sí. terminología a utilizar. Para esto, entonces,
utilizamos la siguiente estrategia general, por decirlo de alguna forma. En una primera parte que es la terminología, y después me voy a dedicar a las líneas de planeación estratégica. En cuanto a la terminología, pues acudimos a lo que caracteriza la ley colombiana en la regulación del servicio temporal, que desafortunadamente hasta ahora la tenemos clara en la ley, porque esa ley la hemos liderado desde el gremio, pero en el actor laboral o en los eh, protagónicos del tema laboral en el país no se ha entendido. Y el punto de partida es que lo que se regula en Colombia son servicios temporales de colaboración en las actividades puntuales, eventuales, temporales y reemplazos que requieren terceros en el desarrollo permanente de su actividad, Ujú. Entonces la ley establece unos eventos. Entonces dice, por ejemplo, en una norma que es el artículo 77 de la ley 50 del 90, habla de 3 eventos. Entonces dice, uno, labores ocasionales o transitorias inferiores a un mes, Ujú. diferentes al objeto social de la empresa. Entonces son labores, pero no habla de trabajador, son las labores, son los eventos. Entonces, si yo tengo que atender en una usuaria, por decir algo, la limpieza de los vidrios, pero no es que contrate con una limpieza de vidrios, sino que en la misma empresa usuaria hacen la limpieza, la quieren hacer bajo su supervisión. Entonces pueden solicitar a una empresa de servicios temporales, oiga, yo necesito una colaboración en la limpieza de los vidrios por labor ocasional o transitoria. Ujú. Envíeme un trabajador que me limpie los vidrios bajo mi supervisión. Ese es el Sí. servicio de colaboración en ese primer ítem. Segundo Por lo ítem. que comentas, bueno, perdón, es que por lo que comentas me suena muy similar a lo que pasó acá en México, ¿no? Que en Ya. México se quitó la subcontratación o el outsourcing, como se conocía acá, La y figura. se Ujú. reemplazó por servicios especializados, que es básicamente lo que estás diciendo. Sí, Ya no contratas persona, contratas procesos. sí. Pero aquí yo tendría que hacer puntualizaciones eh, porque paralelamente con el tema aclaramos las tercerizaciones. Porque el tema de Ujú. tercerización, yo me fui directamente a las empresas de servicios temporales. Pero digamos en el Ujú. contexto, aquí se quedó un apartado de la ley que es el de tercerización. Y esa tercerización quedó en 2 líneas, ¿no? En la línea de las empresas de servicios temporales Ajá. y en la línea de tercerización de bienes, de producción de bienes y tercerización de servicios como resultado final. Dentro de un concepto básico que considera la tercerización como qué, como acudir a un tercero para yo atender unas necesidades que tengo para mi mejor productividad, eficiencia y demás, que acudo a un tercero o para que me produzca un bien o me preste un servicio como resultado final. O me colabore con un trabajador misional en un servicio de colaboración en necesidades eventuales o estacionales que tenga yo en el desarrollo de mi actividad. ¿Correcto? Ok. Esto da lugar a que ese acudir a un tercero coja 2 vías claramente definidas que se parecen, pero son distintas. Pero Entonces, son lo que tú me diferentes. comentas de el outsourcing, entonces el outsourcing no va por la línea del servicio temporal. El Sí, no. outsourcing va por la línea de la producción del bien o la prestación del servicio como resultado final. En Colombia lo regulamos, ya venía regulado, pero como hay muchas confusiones, yo logré que esto que te estoy comentando quedara claro. Entonces, Ok. en el tema de tercerización se reguló un artículo que es el 48, la tercerización de bienes y servicios como resultado final. ¿Y eso le corresponde a quién?
al contratista independiente. Ok. Entonces, se definió al contratista independiente como aquel que presta labores, servicios, bienes a terceros con total autonomía, independencia, manejo, con su propia estructura empresarial, tal, como resultado final. Ahí caben quienes. Por ejemplo, servicios de vigilancia, de aseo, de mantenimiento, de lo que sea, de mensajería, de todo, que son servicios que yo tercerizo, porque yo no los hago Ujú. como Que no son empresa, de tu objeto social, sí. pero ese tercero es totalmente autónomo, porque yo contrato es un resultado final y lo hace con su propio personal, con sus propios contratos, Así y yo no es. tengo nada que Claro, ver con él, en porque yo lo eso, que contrato es un resultado final, ¿correcto? final. Entonces, Miguel, queda y claro ese siendo tema. Y ese claro, tema es diferente al del servicio temporal, que es lo que hemos logrado fundamentar como tercerización laboral. Pero es Ok. tercerización que tiene elementos comunes con la otra, pero elemento clave de distinción, porque aquí estoy manejando servicios de colaboración o producción de bienes o fabricación de bienes como resultado final. Aquí estoy Así es. prestando servicios de colaboración de terceros, pero para el Para las desarrollo de sus personas. actividades estacionales a través de un trabajador que yo envío, pero que es mío, no es de la usuaria, porque yo estoy prestando ese servicio, porque el trabajador es sí, Sí. mío. Con el trabajador yo ejecuto el servicio de colaboración en el marco de lo que la ley establece. Entonces ahí Ya. quedan claramente diferenciadas, porque en este caso el servicio temporal yo no estoy en una labor de resultado, estoy en una labor Sí, de medio. claro. Yo estoy proporcionando un medio para un resultado allá. para un fin. En el Ok, Sí. anterior es un resultado, yo estoy dando un resultado, no Sí, estoy justo de lo que medio. lograron es que no se eliminara el trabajo Ah, no, temporal, que fue lo que por el pasó acá. contrario, por el contrario quedamos fortalecidos porque Ujú. evitamos que se confundieran las tercerizaciones, que se ujú, confundiera el servicio temporal con el contrato laboral temporal, que fue otro de los puntos que logramos desvirtuar en todo el proceso, porque tanto en la tercerización de bienes y de servicios como en la tercerización del servicio temporal, confundían el contrato laboral del tercerizador con el contrato laboral del contratante. Es decir, confundían la relación comercial con la relación laboral de cada uno que es autónoma e independiente. No sé si me Sí. ok. explico. Sí, 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 Entonces, sí. sí, claro, sí. si yo Y confundo bajo la ese relación laboral con la comercial, ujú, ahí sí estamos peor de graves, que es lo que claro, desafortunadamente en muchos casos está pasando se en algunas propicia. partes. Ujú. Entonces nosotros logramos clarificar ese tema, que no fue, pues eso lleva su proceso, pero fue un proceso bastante intenso, bastante interesante, pero no fácil, pero logramos llegar a ese resultado final, ¿no? Y bajo ese panorama, Miguel, que tú nos explicas, porque ya nos diste como unos elementos, ¿cuáles entonces son los elementos que representan los principales beneficios para las empresas de servicios temporales en este momento y que quedaron en la reforma? Eh, yo diría, primero, que queda claro que nosotros no somos manejadores de trabajadores temporales. Esto no es una regulación de un contrato laboral Laboral. temporal. Ujú, El trabajador no tiene límite de tiempo. Esa es una primera premisa. La segunda, queda claro que nosotros somos prestadores de servicios de colaboración en las actividades permanentes de los usuarios o de los ujú, terceros en sus necesidades, y este es un término que hemos ido innovando, en sus necesidades estacionales. ujú. Lógicamente tenemos que usar el término temporal porque es el que está en la ley también, pero entonces le estamos dando prioridad al término estacional, que es más didáctico, más fácil de entender y que da una respuesta realmente a ese servicio de colaboración. Colaboramos en las actividades estacionales, estacionales, Ujú. puntuales, temporales del tercero.
¿Qué necesidades estacionales? La misma ley lo establece en el artículo 77, que dice que además de nosotros atender las labores ocasionales o transitorias o reemplazos de personal, también atendemos en el usuario necesidades estacionales, puntuales, temporales, por incrementos en la producción, en las ventas, en el transporte, lo que tiene que ver con sector agrícola y lo que tiene que ver con servicios, cualquier tipo de servicio. Entonces, ese es un paso importante, porque lo que da lugar al, al envío del trabajador en misión no es el contrato temporal, es el contrato comercial de atender esas necesidades estacionales cuando el usuario lo requiere. Y quedó una segunda parte para que esa medida de tiempo que la ley tiene para esos eventos aplique no a las necesidades estacionales o temporales en general, sino a una en particular. Y entonces se Ujú. establecieron unos elementos para particularizar e individualizar el servicio. ¿Y qué es? Hay que poner la causa que origina el La servicio, necesidad. Ujú. la necesidad, para que la especifique y la particularice. Pongo un ejemplo. Yo envío un trabajador que reemplaza a Pepe Domínguez por una licencia. Entonces yo tengo que poner, este trabajador en desarrollo del contrato de comercial de colaboración va a esa usuaria a la licencia de Pedro Domínguez. Ujú. Es la causa que origina. ¿Hasta Sí, cuánto dura la licencia? Hasta cuando Pedro Domínguez se reincorpora nuevamente a Regresa. la empresa. Ahí termina la licencia. Pero no es por el trabajador, porque el trabajador no es temporal, sino misional. Entonces, ¿cuándo se le cumple el plazo? Con la misión. Pero el trabajador puede seguir atendiendo misiones en la misma empresa Ujú. o en O en otra. otra. Porque o en puede haber otro. unas Ujú. vacaciones, reemplazo de vacaciones, porque puede haber una enfermedad, porque puede haber otra licencia, porque puede haber un incremento en la producción, porque puede... Entonces, esto nos da mucha movilidad y mucha flexibilidad, porque al quitarle la medida de tiempo al trabajador, hacemos un trabajador dinámico, flexible, permanentemente rotativo, porque Ujú. el temporal no es el trabajador. Entonces, y así seguimos con ejemplos. Si es un incremento en la producción, pues bueno, el trabajador va en misión para colaborar en el incremento de la producción de camisas por un pedido de la empresa cliente de esa usuaria AA de Miami, por decir alguna cosa. Y eso genera un incremento en la producción. Pero esa misma empresa puede tener otros incrementos de la producción por stock, época navideña, año 2025, por otro pedido, y entonces eso da una movilidad porque volvemos a lo mismo. Entonces yo le aplico el límite de tiempo al incremento específico y concreto de producción por la causa que lo origina. Y puedo tener varios incrementos porque eso depende del dinamismo de la economía y de las actividades y Claro. demás. Y el trabajador es misional porque no es de la empresa usuaria, es de la empresa de servicios temporales, que es empleadora directa de ese trabajador y responde laboralmente por ese trabajador. Lo envía en misión sin perder el carácter de empleador, porque lo envía a un servicio, con un Así elemento es. común, que es lo que caracteriza a este trabajador en misión, que es la subordinación delegada en el usuario, pero para la prestación del servicio específico y concreto de colaboración. No es una subordinación delegada general, Sí, es el patrón delegada. sigue siendo la empresa Claro, y no se prestadora. traslada ni se pierde la subordinación por parte de la empresa de servicios temporales. Esos aspectos, pues, fueron los que fuimos aclarando en el desarrollo de la reforma y quedamos en el fondo muy satisfechos porque de varios artículos que había, entre los cuales, como ya manifesté, se confundía el contrato laboral con el contrato de prestación de servicios, se confundía a qué se le aplica el límite de tiempo de la temporalidad del evento, entonces también quedó claro a qué aplica, que es al servicio específico concreto de colaboración por la causa que lo origina, y también evitamos que eso era gravísimo. La confusión, como lo mencioné ya, del contrato laboral de la empresa usuaria con el contrato laboral de la empresa de servicios temporales,
como también con el contratista independiente. Entonces, claro, esto era gravísimo porque entonces se me exigía a mí como empresa de servicios temporales que mi trabajador debiera tener las mismas condiciones salariales, prestacionales, igualitas, salariales, prestacionales, sindicales o todo lo que tenía que ver con las convenciones colectivas. Imagínate una empresa de servicios temporales con 50 con usuarios sindicato. de diferentes sectores, con sindicatos de diferentes sectores. Entonces mi trabajador en misión tenía que vincularse con cada sindicato, quedaba vinculado con cada sindicato, tenía las mismas prerrogativas, no solo de la empresa usuaria, sino de los sindicatos, y fuera de eso tenía De las mismas volver un caos. legales y extralegales como si mi trabajador en misión fuera trabajador directo de la empresa usuaria. Con otro agravante, que si yo le terminaba el contrato laboral, por ejemplo, empresa de servicios temporales, a mi trabajador, se consideraba ineficaz esa terminación. Y el trabajador, si yo le terminaba el contrato, quedaba Iba con el vinculado a la sindicato, usuaria ¿no? sin solución de Ah, ya. continuidad con todas las garantías del tercero. No más, no más con la primera parte ya nadie contrataría una empresa de servicios temporales. Sí, Y con la segunda parte, ahí sí que era el remate, porque ¿quién va a contratar a una empresa de servicios temporales si en últimas voy a quedar yo con el trabajador con todas las condiciones legales y claro. internacionales? ¿Y yo qué ventaja tengo desde el punto de vista de empresa de servicios temporales? Ninguna. Entonces, en Exactamente. ese contexto, por eso digo, estábamos acabados, ¿no? Estamos Sí. acabados. Oye, Entonces, cómo respondió el mercado a esta reforma? Hablando principalmente de las empresas de pues el trabajos mercado temporal. está por responder. Está por responder por una razón muy sencilla. Como ha sido tan complejo el proceso, y como lo comenté, empezamos muy mal, los vamos a acabar. Ujú. Y con todos estos comentarios que he venido haciendo, pues que hay más, pero digo los más protuberantes, pues ¿qué piensa el universo empresarial? Esto se acabó. Sí, ¿A qué horas se van a recuperar? Llevamos casi 3 años de proceso de reforma laboral para ir desmontando todas esas inconsistencias y todos esos equívocos, pero en el proceso, pues muchos empresarios dijeron, no, esto lo acabaron, esto ya no sí, tiene sí, sí. futuro. Y como no tiene futuro, pues eso realmente nos ha generado una cierta crisis en la contratación de empresas de servicios temporales porque algunos usuarios, eh, a mi modo de ver un poco ligeramente y sin un análisis más a fondo del tema, ya partieron de la base de que esto se iba a acabar y entonces generaron programaciones para manejar personal sin tener en cuenta las empresas de servicios temporales, lo que realmente nos ha causado algún impacto negativo. Cuando la realidad, y desde mi punto de vista, y es lo que estamos previendo, pues esta figura, tal como se ha hecho la claridad, pues vamos a resultar desfortalecidos, porque si vamos, nos convertimos sí en una respuesta muy efectiva, ¿no? Que es muy concreta, muy clara y además flexible, que es lo que se busca, porque es una figura, como lo explicamos ampliamente en los diferentes escenarios, es una figura que responde a qué? A unas necesidades del sector empresarial. ¿Cuáles necesidades? Las necesidades de colaboración estacional, eventual, puntual, que todos los sectores económicos y institucionales, que también he ido defendiendo esas, no solamente los sectores empresariales, los institucionales también tienen necesidad de atender. Entonces uno pone el sector agrícola, más estacional que el sector agrícola, ¿cuál? ¿Quién va a contratar un trabajador a término indefinido en el sector agrícola? Nadie. A través de una empresa de servicios temporales sí pueden contar con trabajadores en misión permanentemente rotativos para atenderle una cosecha, para atenderle una siembra, para atenderle una fumigación, para atenderle una Una necesidad comercialización, determinada. etc. Ujú. Y así como ocurre en el sector agrícola, ocurre en el sector turístico, en el sector construcción, en todos los sectores. Claro, claro. Y con esta reforma, digamos que se pudo como evaluar un poco la eliminación de ciertos estigmas sobre la tercerización laboral en Colombia, Miguel, y es justamente esto que nos decía Eduardo, y es que la percepción sobre lo que hacen las empresas de servicios temporales, la tercerización, las agencias privadas de empleo, o como sea que se llamen, porque se llamen de diferentes maneras en todos lados, eh, de pronto con esto se evalúa que hay una eliminación de ciertos estigmas sobre el sector, es decir, la reforma de pronto permite evidenciar eso, que ya no nos deben estigmatizar de la misma manera la industria.
Sí, yo creo que en eso avanzamos también mucho. Nosotros dentro de la planeación estratégica, uno de los puntos fue fortalecer comunicaciones y redes sociales y Ujú. contar de manera clara y frentera lo que hacemos, lo que somos y lo que representamos. Y en esa línea hubo unos argumentos básicos que se han posicionado y que nos permiten percibir una opinión pública general más favorable y a nivel de actores del mundo laboral también una visión como una respuesta positiva a la formalización desde la perspectiva de la estacionalidad para mejorar la actividad de las empresas. ¿Con qué elementos? Uno, trabajador precario. Ujú. Argumento, ¿cuál trabajador precario? Si nosotros somos empleadores directos, reconocemos todas las garantías laborales y de ley de la legislación vigente, Sí, un estamos vehículo manejando hacia la formalidad. Ujú. la formalidad, nosotros somos el canal de inicio laboral de muchas personas en Colombia como primer empleo, somos el colchón del otro extremo de la población, de las personas que ahora llaman de la tercera edad y que muchas veces están todavía más vitales que los jóvenes por su conocimiento, por su experiencia, pero que ya no Mm, los contrata nadie y sin embargo están todavía plenamente activos con expectativa de vida en muchos países ya de 70, 75 años, personas que en otras épocas ya las miraban ya casi que para el cementerio y ahora hay personas de 70, 75 años que están plenamente vitales, incluso más claro. vitales que mucha gente joven. Estas empresas veíamos cómo somos un colchón importante para recoger esa experiencia y ese aporte para el mundo empresarial y el mundo institucional. Ujú. En ese orden de ideas, también fortalecimos la argumentación dando cifras concretas en esa línea. Por ejemplo, aquí hay inmigración venezolana muy importante, inmigración por todos los temas y vincular o tratar de vincular personas al mundo laboral formal de todos los que se han integrado, digamos, al mundo ciudadano o que vienen de guerrillas, que vienen de todos estos problemas de orden público que hemos venido teniendo. Y entonces resulta que estas empresas son un canal importantísimo para vincularlos a la formalidad, es decir, somos formalizadores de personas. Entonces, claro, todos estos argumentos con estadísticas concretas, porque nosotros tenemos un observatorio del mercado laboral, y entonces todo esto lo sustentamos con cifras concretas que nosotros manejamos, redondeando la cifra a 31 de diciembre del año 2024 de 500.000 trabajadores en misión. Y de esos 500.000 trabajadores tenemos porcentajes importantísimos en, en el caso de mujeres, de participación femenina, que tenemos una participación del mujeres de planta de las empresas del 65% y tenemos un 57% de mujeres en misión. Entonces estamos Ujú. contribuyendo de manera importante a la formalización del personal femenino. Lo mismo sustentamos con el empleo joven y primer empleo, que nosotros estamos en lo que son las empresas de servicios temporales y diversidad en el orden prácticamente de un 30%, e incluso en tercera edad mayores de 60 años estamos en el 1%, que también, digamos, ya es una cifra que va aumentando, y en discapacidad también tenemos el 3,1%. Entonces, todo esto llevaba a la indicación de que nosotros sí somos un factor positivo de aporte, no somos Apoyan que yo le decía al gobierno y decía en el Congreso, es que nosotros no somos el problema, nosotros somos parte importantísima de la de la solución. solución, De la pero solución. eso hay que mostrarlo y hay que verlo. Y dentro de las estadísticas que sacamos, también fueron lo que nosotros aportamos, pero más que nosotros como sector, eh, hablamos de los trabajadores en misión. Nosotros dimos los trabajadores en misión que manejamos, que enviamos a prestar los servicios de colaboración en usuarias, esos 500.000 a los que he hecho referencia. Entonces, digamos, ¿con cuánto contribuimos a la formalización desde el punto de vista económico? Y entonces resulta que las estadísticas nos dan que estamos en el orden de los 15 billones de pesos y lo discriminamos
por rubros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con aportes para fiscales y seguridad social, estamos como en el orden de los 136.000 millones de pesos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con salarios, auxilio de transporte, todo esto, estamos en más de los 25.000 millones de pesos. Entonces, hablando así con cifras contundentes. Y la misma ministra me dijo en un momento determinado, voy a consultar con la pila, que la pila es el organismo oficial que tiene, que recoge todos estos valores y los procesa y todo. Y le dije, ministra, no hay ningún problema, porque todos estos datos yo los saco precisamente de Sí. la fuente oficial, que es la pila, entonces no hay problema. Entonces, claro, todo eso genera seguridad, Claro. genera, esto no están hablando paja, pero hay que tener las cifras, hay que tener los datos, hay que tener la planeación de la argumentación. Entonces, claro, en ese orden de ideas nos fuimos saliendo de la precarización, no somos precarios, somos formales, contratos laborales formales. Todo esto estadístico, nosotros, por el contrario, somos una solución, estamos vinculando a la gente, estamos formalizando. Y Son por un impulsor para la formalización, incluso también para la parte Ujú. social, ¿no? Para Claro, incluir la diversificación y la inclusión de personas o grupos que no son tan favorecidos en el ámbito laboral. claro. Por ejemplo, todos los migrantes, todo este problema de la migración, de la incorporación a la vida civil de todos estos grupos que se han venido incorporando, que vienen de grupos que estaban en la insurrección y todo este tipo de Ujú. cosas, que nosotros damos una solución importante. Y a todo esto, nosotros, y yo he venido particularmente realizando una divulgación importante también a nivel internacional en lo que tiene que ver con la OIT y la OCDE. Y lógicamente, al estar nosotros en el marco de la OIT y tener un convenio, que es el convenio 181, pues ese también fue un argumento a esbozar dentro de la posición del gobierno de que la reforma Ujú. laboral estaba dentro de el ámbito de respaldar la OIT y que la OIT respaldaba. Entonces, claro, pues si están respaldando dentro del marco de la OIT, pues nosotros somos una actividad que estamos respaldada por un convenio oficial de la OIT y una recomendación, el convenio 181 y la recomendación 188. Luego no somos una actividad precaria, pirata ni explotadora, sino por contrario, conocida internacionalmente. Y de otro lado la OCDE, que el país Colombia está suscrito en la OCDE y forma parte de este organismo, pues allí también vienen conociendo de tiempo atrás la actividad de nosotros que realizamos en el país. Los tenemos informados precisamente de toda esta parte estadística, de lo que hacemos. Y ellos, yo estuve en la OCDE el año pasado y estuve este año también, pero en la visita del año pasado me entregaron oficialmente el estudio de la OCDE del mercado laboral colombiano año 2024. Y en el Ujú. apartado de la que tiene que ver con la actividad nuestra del servicio temporal, de la tercerización, califican, pues en el caso particular nuestro, que lo están siguiendo, porque también nosotros, como dije, estamos muy activos en mantenerlos informados para que pues no reciban desinformación de parte de otras fuentes, manifiestan que la regulación del servicio temporal en Colombia es de las más importantes del mundo junto con Turquía. Prácticamente nos dan un espaldarazo pues muy interesante y hablan de que es una regulación que respeta plenamente los derechos del trabajador, la formalización del trabajador y que cualquier modificación que se haga en la legislación colombiana tendría un efecto negativo y grave en todo el tema de la formalización y del empleo flexible formal en Colombia. O sea que ese también fue, considero yo, un factor que nos ayudó bastante en este posicionamiento de la imagen, de la conceptualización y de la visión de lo que realmente hacemos, de la contribución que tenemos al, al empleo con todas las garantías de ley, a la respuesta a las necesidades de los diferentes sectores. Y entonces eso me parece que ha sido muy importante. Yo por eso estoy muy positivo en el sentido de que ahora entramos en una nueva etapa eh, Ujú. renovada, remozada, que nos va a permitir
si logramos que se enfoque adecuadamente el tema, eh, para lo cual ya estamos promoviendo capacitaciones, estamos promoviendo participación en foros, en diferentes eventos. Yo estoy preparando una publicación sobre el tema de la tercerización, que yo creo que a mediados de agosto sale, donde comento todo esto que estamos hablando y cómo quedó en la ley. Un libro que espero sea un insumo importante para darle fuerza a este enfoque. Entonces, ahora entramos en esta nueva etapa, ¿no? Que yo creo que va a permitir que nos fortalezcamos y entremos en una nueva ambientación. De otro lado, me parece importante destacar que al hacer claridad entre la tercerización de bienes y de servicios como resultado final, de la tercerización de bienes, de servicios de colaboración, con el envío del trabajador en misión como tercerización laboral, que hay que distinguir y diferenciar de la otra, teniendo en común que se acudió a un tercero, se da un paso importantísimo, Ujú. porque en algunos países me parece que al no existir una claridad suficiente sobre esto, se cruzan los temas. Entonces, eh, no se tiene claridad de una y de otra. Entonces, se tercerizan trabajadores a través del resultado final de bienes y de servicios, o se tercerizan trabajadores a través de procesos de producción o de procesos que corresponden es a procesos de la empresa usuaria, no del Sí. tercero. Entonces, Y, eso empieza a confundir todo, ¿no? Porque una cosa clara es lo que yo he venido mencionando hasta ahora. Una es la tercerización de bienes y de servicios como resultado final, con total autonomía e independencia de las partes. Lo otro es la tercerización laboral, que consiste en el envío del trabajador en misión para un servicio de colaboración, en la cual también hay independencia de las dos partes, porque cada una actúa de manera independiente, con contratos laborales diferentes, y entran en común con el trabajador en misión en el servicio específico de colaboración. y Pero justo si yo me fíjate paso que al tema de tercerización de procesos, ahí sí cambia todo, porque eh, el proceso es lo mío como empresa. Mi core business, ¿yo qué debo tener para cumplir mi objeto social? Pues unos procesos. Ahora, claro. si yo quito mis procesos, quito mi core business. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entro en un terreno deleznable, porque si yo tercerizo un proceso, no lo puedo tercerizar totalmente, porque yo soy el dueño del proceso. Yo soy el que tengo que dirigir el proceso. No me lo puede dirigir un tercero con total autonomía e independencia, con trabajadores con los cuales yo no pueda establecer alguna directriz. Entonces, eso ya es otro cuento. Y fíjate Pero, que mm, por lo que nos estás comentando, y perdón que te interrumpa, creo que el caso de Colombia es un caso de éxito porque justamente cuando se cruzan tantas diferentes versiones, lo que pasa es que te llegan a prohibir la todas. subcontratación de personal en lugar de diferenciar uno de otro modelo, ¿no? Que es lo que ustedes hicieron exitosamente y lograron mantener ambos modelos de servicio. Entonces, me parece que, bueno, el caso colombiano es un caso de éxito que podríamos estar compartiendo con todos los países latinoamericanos que se están enfrentando, que se van a enfrentar a este tipo de situaciones, porque ha sido como una tendencia que ha venido en los últimos años en el continente. Y pues sin lugar a dudas, yo creo que fue un proceso sumamente movido, largo, pesado, como bien lo comentabas, tanto que pues se nos estamos por terminar ya el programa y la verdad es que se quedan mucha información para poder compartir, ¿no? Todavía. Pero queremos cerrar con dos preguntas, Miguel, para más o menos darle cierre al programa que teníamos planeado. Eh, ¿Consideras que con esta reforma, de cierta forma, se quitaron algunos estigmas que tenía la tercerización en Colombia o no? Yo, desde mi punto de vista personal, creo que sí. Hemos quitado ¿Cuáles estigma. serían? Estigma es que esto es un trabajador temporal precario a un año, que eso no existe en la legislación, porque aquí, vuelvo y repito, lo que se reguló fue un servicio, no un contrato laboral temporal, porque la empresa de servicios temporales puede utilizar cualquier contrato laboral del Código Sustantivo sin ningún problema, porque es empleador y lo que está regulado es un servicio, no un contrato laboral temporal. Me parece que ese primer punto es básico y fundamental. Segundo, Ujú. que esto no es caprichoso. Este servicio temporal de colaboración o estacional no es caprichoso, sino que responde a una necesidad sentida de Del mercado todos los actual. sectores
en un país, no solamente económicos, empresariales, sino institucionales, porque todos tienen estacionalidades, todos tienen Sí, necesidades de atender eventualidades y todos tienen necesidad de reemplazos por diferentes situaciones que se le presentan en la empresa. Entonces, este servicio es muy eficiente exactamente. para la empresa, porque puede contar con el trabajador justo a tiempo, misional, para atenderle el servicio, sin necesidad de entrar en costos de preselección, de selección, vaya, busque, vaya, no son empresas especializadas en eso, en el manejo de ese recurso humano estacional. En cambio, aquí se les presenta un servicio que les ayuda a su eficiencia, a su movilidad y a su respuesta efectiva a las necesidades. Entonces, me parece que ese segundo punto también queda claro y da un sustento para seguirlo fortaleciendo en el transcurso del tiempo. En tercer lugar, se entiende de manera más clara que esto es una solución, es una Ujú. respuesta efectiva a solucionar los problemas de dos partes importantes, el trabajador, Y la su empresa. formalización y la empresa. Esto no es buscarle el obstáculo y el problema y a ver cómo exploto al trabajador. No, por el contrario, es favorecer la formalización, favorecer el empleo formal, favorecer el trabajador con todas las garantías de ley y además darle respuesta a todos los sectores empresariales e institucionales en sus reales necesidades. Esto no es, entonces, como mucha gente piensa, un reemplazo de personal permanente del tercero. No, Sí, no. porque atiende necesidades con un personal adicional que no tiene para atender Ujú. una nacionalidad que no puede atender Estacionalidad. con el personal permanente que tiene. Exacto. Y a Ujú. final de cuentas el gobierno también se ve beneficiado porque Claro, mientras haya más formalidad, pues hay más ingresos para los proyectos públicos que se tienen, ¿no? O claro. para Y las además el diferentes gobierno necesidades. La también necesita esta tributación. figura, porque el gobierno también tiene También lo estacionalidad. utiliza. Claro, también lo Claro. utiliza, porque tiene Sí. estacionalidades de todo tipo. Por ejemplo, para poner el caso del Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, que hace periódicamente exámenes a los de las diferentes profesiones, exámenes a los que se van a graduar de médicos o a los abogados o en los colegios o no sé qué, pero eso no es que todos los días estén haciendo exámenes. Entonces, ¿cuánto le vale al Estado tener encuestadores o realizadores de exámenes contratados permanentemente? Eso le vale una millonada. Millones. Pero si yo tengo un Sí. servicio de colaboración que me tienen las personas para la estacionalidad, para cada estacionalidad que yo requiero y la gente preparada y tal, simplemente llamo, pido el servicio y paquete. Necesito 10, necesito 20, necesito 15, necesito 25. Es una solución muy buena. Más Para, productivo. Ujú. para mencionar eso, por decir el IFES, pero hay cantidad de entidades del Estado que requieren esas estacionalidades. Exacto. Así Ale, es. tú tenías por ahí Miguel, sí, queremos como cerrar un poco este episodio preguntándote cómo piensa COSET acompañar a los miembros del gremio en esta implementación de los cambios normativos que han pensado, cómo lo van a hacer, cómo le van a proporcionar toda esta información a las empresas, además de los seminarios y esos espacios que tú nos hablas. ¿Cuál va a ser ese acompañamiento que les van a dar? Y el acompañamiento hasta ahora lo tenemos pensado en las siguientes líneas. Una, pues lógicamente la capacitación. Ya la semana entrante vamos a iniciar unos seminarios teórico-prácticos donde Ujú. vamos a hacer ejercicios prácticos del manejo del contrato comercial, de los contratos laborales, cómo quedó la norma, cómo hay que entenderla, cómo hay que aplicarla. Entonces, eso va a ser muy útil. Esa es la primera línea. La segunda línea, estamos empezando a preparar algunas cartillas prácticas para el manejo de estos temas, que pensamos pues, distribuir ampliamente entre nuestros afiliados para que puedan tener, además de los talleres, puedan tener un referente escrito claro sobre el particular. Tercero, Ujú. vamos a dar un insumo general al país de cómo quedamos, en qué estamos y cómo se debe manejar el tema, que es el libro que les he mencionado, que va a salir próximamente en una editorial jurídica que es Tirán Loblanc, que es española y que tiene mucho prestigio y respaldo. Entonces va a salir Ujú. una obra de mi autoría que pensamos sea un insumo importante para todo el mundo laboral, del trabajo empresarial, de cómo quedó la figura y la tercerización en general, porque ahí no tratamos solamente
de la particularidad del servicio temporal, sino de la tercerización en las dos líneas, ¿no? Para Sí. Ujú. la claridad de bienes y servicios, la de laboral y también la distinción con la intermediación, porque a veces también se confunde mucho la tercerización con la intermediación, que no hemos hablado, pero no se trata de entrar a profundizar sobre el tema, pero que sí es necesario distinguir desde el punto de vista conceptual y no confundir con otro tipo de figuras o de situaciones como la que hablábamos de la tercerización de procesos, que es otra cosa. Exacto. Ok. Miguel, no, pues muchas gracias, de verdad los felicitamos porque sentimos que ACOSET se vio fortalecido con este reto que le puso la reforma laboral, pero además creemos que su estrategia jurídica fue fundamental para ello. O sea, desmenuzar el concepto, conocerlo bien, entenderlo, entender la estacionalidad, la diferencia con la misionalidad, pues fue fundamental para poder llegar a hacer este consenso y lograr todos estos avances. Y bueno, pues nada, felicitaciones porque ha sido un proceso muy largo, muy duro y que ustedes han abanderado de una manera muy positiva. Bueno, Sí. pues muy agradecido con ustedes, pues realmente ha sido muy grato compartir estos minutos sobre este tema y bueno, pues Y sigamos cuando adelante tengas el todos. libro, ¿Ah? cuando salga el libro, avísanos también cómo se llama para buscarlo. Digo, no sé si va a estar solamente en Colombia de inicio o si se va a distribuir en algunos otros O países, en algún pero suena portal. interesante. Mm. No, O en yo creo algún que se portal. va a distribuir en otros países también. El, Bueno, el- entonces el título Estaremos es atentos. Tercerización e Intermediación, de ese título. Entonces yo creo quedamos que atentos ahí. como esta editorial tiene cobertura en varios países latinoamericanos, yo creo que va a ser una divulgación en varios países. Bueno, Bueno, pues estamos estaremos Bueno, atentos atentos. ahí al libro. bueno, Alejandro, entonces, Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por ok. acompañarnos en este episodio de nuestro podcast de Web Latam. Bueno, muy amables. Un saludo para todos.